pregunta, estamos a la orden. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por tu amable participación. La verdad, este es un tema bastante interesante, pero queremos enriquecer esta presentación y te vamos a dar el uso de la palabra al maestro Fernando Granados, que tiene 18 años de experiencia en puertos, que hará te hará una pregunta, Flor, para poder enriquecer tu interesante presentación. Adelante, por favor. Tiene uso de la palabra Fernando Granados. Hola, gracias Lupita por haber coordinado todo esto y por invitarme también. Flor, de verdad, extraordinaria tu presentación. Déjame decirte que hace aproximadamente un año por estas fechas diste una plática en la cual también Lupita tuvo a bien coordinarla. Y pues el dominio de los números, de las estrategias, muy importante, los expresas con una claridad. Y te felicito por ello. No es casualidad que estés en esa asignación tan importante en ese país. Y de verdad te admiro por esa parte. Referente a esta plática, a esta ponencia que nos acabas de hacer, está muy interesante. La pregunta que yo tengo es, en los KPIs que definieron, ¿cuál es el de mayor impacto y cuál fue el reto que implicó para poderlos consolidar y poder hacer que pasen, que se dé ese cumplimiento de esos indicadores de desempeño que bien acababas de citar? Muchísimas gracias por tus comentarios. Bueno, los KPI de cada una de las instalaciones obviamente van a depender mucho de cada uno de los contratos de concesión. El establecimiento de cada uno de ellos, por ejemplo, en el caso del transshipment, va muy ligado al movimiento de contenedores por hora, por ejemplo, a los tiempos de estadía de las naves, a las atenciones propias o los rangos de tiempos propios a cada una de las naves en muelle. Los retos en el establecimiento del mismo, pues, van muy de la mano con el cumplimiento propiamente de los contratos de concesión y las afectaciones que pueden tener, ya sea, por ejemplo, tenemos obviamente instalaciones portuarias que están dentro del Canal de Panamá y se ven, obviamente, sus operaciones van muy de la mano con las ventanas de operación de la Autoridad del Canal de Panamá. De igual forma, tenemos instalaciones en el Atlántico que se encuentran fuera de las aguas del Canal de Panamá. Y obviamente, las comparaciones que tenemos entre uno y otro va a depender cada una de las áreas donde se desempeña. El poder, pues, obviamente, contar con todos los datos para las mediciones es un reto. Sin embargo, llevamos una muy buena relación con cada uno de los operadores portuarios y poder evaluarlos para ellos ha sido fundamental, por lo cual el proporcionar los datos ha sido una de las tareas fáciles, ya que a través de ellos es que se mide el cumplimiento de estos contratos de concesión y va muy de la mano en las renovaciones de estos contratos de concesión. Así que puedo decir que más que todo es el análisis de la medida que se le aplica a cada uno dependiendo de su ubicación o de los aspectos operacionales que lo afectan a cada uno. Sin embargo, cada uno de los operadores, como lo comenté, son muy cooperativos en lo que es brindar los datos o la colección de datos necesarios para estos análisis. Gracias, Flor. Pues muchas gracias por esta explicación. Y en cuanto a alianzas estratégicas, ¿qué alianzas son las que se avecinan o sobre qué nuevo objetivo están trabajando a largo plazo? Pues dentro de lo que es la Secretaría de Logística, que es una entidad que se encuentra a nivel de presidencia y que trabaja muy de la mano con la Autoridad Marítima, se ha establecido, podemos decir, algo que llamamos Panamá Hub 2.0. Dentro de Panamá Hub lo que se busca es poder, en este punto en el que nos encontramos, identificar esos incentivos que podamos brindar a los usuarios de la mano con el Canal de Panamá. O sea, buscar incentivos que, si haces uso de nuestras instalaciones portuarias, qué beneficios tienes en tiempo en el Canal de Panamá o qué beneficios puedes tener en tarifas. Estamos apostando un poco en como conglomerado o como grupo de instalaciones portuarias, qué incentivos podemos promover. Entonces es una alianza, yo diría, en todo el sistema portuario nacional, basándonos en las ventajas que podemos sacar del canal. Muchas gracias, Flor. Muy clara tu explicación y de gran valía. Y pues nuevamente felicidades por esas aportaciones y la manera de expresarlo tan clara. Muchísimas gracias a ustedes.
Pues muchas gracias, licenciada Flor, por su amable participación. Te mandamos un abrazo desde este bello puerto de Veracruz y sobre todo también de Tijuana, que están muchas personas conectadas de diferentes países. Pero vamos a darle a continuación al licenciado Octavio de la Torre Estéfano el uso de la palabra que te hará entrega de un reconocimiento. Adelante, licenciado Octavio. Muchas gracias. De verdad, Flor, te felicito. A mí también me ha tocado, bueno, estar presente en algunos de los eventos que han realizado en Panamá, en los cuales he tenido la fortuna de escucharte, ¿no? Y de seguir las explicaciones bueno, que están dando. Ustedes son un ejemplo en el continente. De verdad, las fortalezas que han venido generando, pues son muy importantes para el libre comercio. Esa puerta que tienen, bueno, me parece fundamental. Y pues agradezco el privilegio que me da Lupita y los organizadores para otorgarte este reconocimiento que dice: Capacitación Global otorga el presente reconocimiento en su tercera temporada, hace entrega a la licenciada Flor Pitti por su valiosa asistencia en el Foro Logístico Internacional realizado en Mexicali y Veracruz, México, el 9 de abril del 2021, interviniendo ponentes expertos en la materia. Lo firma el maestro caduceo aduanero, el maestro Miguel Ángel Reyes Ramírez y la maestra Guadalupe Ordaz Urrutia. De verdad, muchas felicidades, mucho éxito y esperamos que pase la pandemia para volver a visitar el maravilloso país en el que vives. Muchísimas gracias a ustedes, la verdad es que me honran cada vez que me invitan. Para mí, pues con mucho cariño, poder participar con ustedes, la verdad es que son muy interesantes todos los temas que se tocan. Y bienvenidos a Panamá. Dios quiera que esto termine rápido para poder reunirnos y vernos en persona. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, licenciada. Muchas gracias. Bueno, continuando con el programa, pues agradecemos mucho a Flor Pitti su participación. Vamos a darle la cordial bienvenida al exdirector general del API de Veracruz y API Mazatlán, licenciado Jorge González Oliviere, con el tema El modelo portuario de México en el mundo. Adelante, licenciado, tiene 30 minutos para su exposición. Me da gusto saludarlo por este medio. Adelante. ¿Puede abrir su micrófono? Está abierto. Muchas gracias, Guadalupe. Bienvenidos todos esta tarde. Flor, excelente exposición. Panamá es lo súper, es lo mejor. Felicidades. Esta invitación la agradezco muchísimo, sobre todo a todos los que están conectados y pendientes de lo que está sucediendo. El tema que me agradó mucho que me sugirieran poder hablar el día de hoy es sobre los puertos de México. Y me quisiera centrar en cómo funcionan, cómo están, cómo empezaron y cómo vamos con los puertos de México. El punto importante es el modelo portuario de México. ¿Cómo se llegó a generar el modelo portuario de México? ¿Fue un invento de los mexicanos? ¿Qué pasó? ¿Dónde estábamos? ¿Cómo estaban los puertos? ¿Y por qué nació el modelo portuario de México y de todo el mundo? México empezó una evolución portuaria muy fuerte desde 1991, 1993. Y en 1994 se crearon unas figuras que se llaman administraciones portuarias integrales. Al hacer eso, el Estado lo que hizo fue crear unas empresas para que esas empresas coordinaran y administraran y mejoraran e invirtieran en los puertos de México. El Estado no pierde la titularidad de los espacios, son considerados espacios estratégicos, no regala terrenos, los espacios siguen siendo del Estado, y a través de una concesión que le otorga a esta misma empresa otorga otras pequeñas o parcialidades de concesión a operadores en los puertos, a operadores, a maniobristas, a prestadores de servicios. Y de esa manera, ¿qué fue lo que logró hacer México a partir de 1994, que se inició con la primera administración portuaria integral en México? Logró captar la inversión privada para que los puertos pudieran crecer y los recursos de la nación destinarlos a lo más importante, que eran carreteras, hospitales, educación y las inversiones propias de lo que sería el Estado. No todo el mundo
tiene los mismos sistemas de administración de puertos. Existen varios de ellos. Existe el landlord, el terrateniente, el puerto privado, los puertos de servicios, etc. Y tenemos cómo en diferentes partes del mundo existen diferentes tipos de puertos. Y la distribución es muy curiosa. En América Latina, el landlord ocupa un 65% del tipo de puertos que se aparecen. Y en Europa es un 70% lo que tiene. Un 10% de puertos privados y un 20% de tool port que le llaman. En lo que es en Estados Unidos, también los landlords tienen el 60%, 10% los puertos de servicio y el tool port el 30%. ¿Qué nos indica eso a nosotros? La diferencia que tenemos con Estados Unidos y con el resto de América es que nosotros tenemos puertos privados y en Estados Unidos no aparecen puertos privados, o al menos hasta la fecha donde estuve buscando y no los pude encontrar. En Europa tenemos un 10% de puertos privados y esto empezó con Felixstowe a finales de los 80 y fue un gran escándalo a nivel mundial que Inglaterra estaba privatizando puertos. Inclusive la palabra privatización de puertos ha sido entendida en forma equivocada en México también, porque se piensa que al privatizarlos el puerto se está pasando a iniciativa privada. No pasa el puerto a iniciativa privada, lo que pasa es el derecho para uso y explotación a través de una concesión. Y a través de eso y un contrato generalmente a largo plazo, 10, 20, 25 años, es como se logra consolidar inversiones y crecimiento en los puertos. Ahora viene la pregunta, ¿por qué el Estado decidió que la iniciativa privada entrara a los puertos? La razón es muy sencilla. En esos años empezaba en México también lo que es el Tratado de Libre Comercio entre los tres países, Canadá, México y Estados Unidos. Y la razón es que si México no tenía en sus puertos las capacidades, estándares de eficiencia y confiabilidad en la operación, ese Tratado de Libre Comercio no iba a poder madurar y generar todas las bondades que México estaba esperando que se tuviera con la implementación de ese sistema. De tal manera que si México permitió la inversión privada, esa inversión privada permitió a México también llegar a estándares internacionales en materia de prestación de servicios portuarios y atención a clientes en los puertos. Fue el punto más importante que se buscó cuando se hizo la privatización de los puertos. Ahora, la maestra Flor Pitti mencionó lo que es la gobernanza portuaria. ¿Cuál es la característica de un puerto que es el landlord? Es el propietario del puerto, mas no es el propietario de los elementos que proveen la operación del puerto. Es el propietario de las tierras, del espacio en sí. En Holanda lo tienen muy bien establecido. Los puertos holandeses, ellos mismos lo dicen. Nosotros nos hacemos cargo de la infraestructura, lo que es del nivel de tierra hacia abajo, y el cliente o el operador del puerto o el contratante se hace cargo de la supraestructura, lo que es del nivel de tierra hacia arriba. Y viene la coordinación de todos los elementos, de lo que es la operación de los concesionarios, la operación de las terminales y lo que es la planeación de los puertos. Cuando hablamos de planeación de los puertos, que mencionó también Flor Pitti, el programa 2040, todo puerto en México cuenta con un programa maestro de desarrollo. Ese programa maestro de desarrollo está realizado por cada uno de los puertos en México. Y es un programa que busca que los puertos realicen las inversiones y las mejoras necesarias para cada puerto, para poder mejorar al puerto y hacerlo mucho más eficiente dentro de su naturaleza, dentro de su prestación de servicios y dentro de su mercado. Esos planes maestros de desarrollo contemplan estudios de mercado, análisis de tendencias, cambios tecnológicos,
para poder para poder delimitar los pasos que tiene que seguir un puerto para que ese puerto sea acorde con el mercado que va a atender dentro de 5 y 10 años y vigente en todo lo que respecta a materia tecnológica portuaria. Y hablando de materia de tecnología portuaria, estamos hablando de automatización, de ventanillas únicas, de reducción de trámites y de mejoras. Y ahí viene la interrelación entre instituciones y diferentes partes del gobierno, como son, lo acabas de mencionar, migración, sanidad, aduanas, capitanías de puerto, cumplimientos de leyes y la administración de puerto y las terminales. Todo eso ha estado mejorando y se está yendo, inclusive va a ser una sola operación para la recepción de buques y su tratamiento en los puertos. Ahora, en México podemos nosotros calificar que el puerto es un landlord. Y en los diferentes países de América tenemos, en la Argentina, el regulador es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, del que depende la Subsecretaría de Puertos Navegables. Y está en una fase de landlord, la Argentina. Si vemos lo que nos dice Panamá, también está dentro del landlord. Y revisamos cada uno de los puertos y la gran mayoría están dentro del landlord. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que ese es uno de los esquemas que más ha tenido éxito a nivel mundial. Y todos los puertos en América Latina han estado con ciertas y mínimas variables atendiendo y operando como landlords. O sea, el terrateniente, el dueño. Tenemos el otro tipo de puertos, que es el puerto operador, y ahí hacemos un poco de historia. En México los puertos eran operados y administrados por el Estado, directamente. Y existía una serie de problemas o de dificultades para los movimientos de la carga, una falta de eficiencia tremenda. Había que contratar 4 o 5 sindicatos para pasar de cubierta a la puerta de afuera del puerto. Todo eso se tuvo que eliminar, todo eso se tuvo que reformar, y ahora cada empresa tiene sus empleados, tiene sindicatos si es que así se formó o no, y operan con altos niveles de eficiencia. ¿Qué tenemos nosotros en México ahora con los puertos? Tenemos que los puertos, tanto en el Pacífico como en el Golfo, están trabajando a un alto nivel de eficiencia. En el Pacífico tenemos 2 puertos muy importantes que son Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Y en la parte del Golfo tenemos 2 puertos muy importantes también, que son Veracruz y Altamira. Veracruz ha estado desarrollando desde el 2005, se empezó una ampliación del puerto que le va a permitir sobrevivir y llevar la carga y atender al mercado todavía por 30 o 50 años más. No es tanto la duplicar, triplicar o cuadruplicar la capacidad del puerto, sino que la misma distribución del puerto, el mismo diseño del puerto, le permite operar con altas eficiencias. Ese es un ejemplo de cómo se han desarrollado los puertos en México. En el puerto de Manzanillo se tiene previsto también una ampliación, no tenemos tiempo todavía, lo que es la laguna de Cuyutlán, por un lado, que prácticamente vendría a duplicar la capacidad del puerto de Manzanillo. Puerto de Lázaro Cárdenas es un puerto que por su naturaleza tiene espacios suficientes, es el puerto más grande de México, si lo podemos ver así. Ese puerto va a poder subsistir por sí mismo por los próximos 15 años o 20 años sin ningún problema. Y Altamira ya está iniciando, si no es que este año, el año entrante, sus ampliaciones y sobre todo como características de puerto industrial. Con eso, México está teniendo ya una consolidación de los programas que se empezaron a hacer en 1994, hace 27 años. Los puertos en ninguna parte del mundo se han hecho y se han logrado los objetivos a corto plazo. Siempre se ha necesitado una correcta planeación, una adecuada investigación y desde luego los conocimientos para poderlo llevar a cabo. En México nos ha tocado compartir lo que se ha hecho con los puertos, no porque los pongamos de ejemplo, sino porque los buenos resultados son tangibles y están a la vista. Y yo quiero, con esta breve exposición, no me quise tardar mucho, quise plantear
¿Qué fue de los puertos de México? ¿Qué eran? Que eran una oficina de gobierno y que ahora son unos puertos que son plataformas logísticas que coinvierten y corren riesgos junto con los operadores portuarios y que son empresas que están dedicadas a obtener utilidades para la reinversión dentro de los mismos puertos y así lograr no ser una carga para el Estado y permitir que los puertos sigan creciendo al nivel de mercado y al nivel de las exigencias de los clientes. No quiero extenderme más y les agradezco muchísimo su atención. Gracias. Muchas gracias, licenciado Jorge González. Y para poder enriquecer este importante evento y su exposición tan interesante, le vamos a dar uso de la palabra al maestro Miguel Ángel Reyes, que tiene más de 20 años de experiencia en puertos, que le va a hacer una pregunta. Adelante, licenciado maestro Reyes, tiene uso de la palabra. Sí, gracias Guadalupe, gracias. Un afectuoso saludo a mi buen amigo Jorge González. Quiero comentarles, no porque está aquí presente, pero un excelente persona. Fue mi ex jefe. Quiero aprovechar rápidamente aquí en el puerto de Veracruz y la verdad me da mucho gusto y me emociono escuchar lo que son temas portuarios con la licenciada Flor, con el licenciado Jorge y próximamente también con el maestro Alejandro. Bueno, ya para no alargar mucho, licenciado, solo le quiero preguntar lo siguiente. México en temas de puertos sigue creciendo. En el puerto de Veracruz ya abrieron 4 nuevas terminales, se está creando la zona especial y está en pleno crecimiento. Como bien lo dijo, Manzanillo también, Altamira, en Tuxpan ya se creó ahí la terminal que está en operación. Sin embargo, la pregunta es la siguiente. ¿Es suficiente lo que está haciendo? Se necesita incentivar, como bien nos comentó la licenciada Flor, hacer excepción de impuestos, alguna preferencias, o qué falta para México para poder alcanzar por lo menos el próximo año y los siguientes 300 millones de toneladas. Actualmente en el 2020 llegaron a 187. ¿Qué faltaría? Yo creo que todos México queremos llegar hasta allá, se está trabajando para eso, pero ¿qué faltaría? Infraestructura, inversión, procesos, modificación de procesos, sinergia, etcétera, etcétera. Si me permites, ya que Miguel Ángel habló de mis antecedentes, un saludo a todos mis buenos amigos de Veracruz que están por acá, a varios conocidos y estimados míos. Miguel Ángel, tú me preguntas si es suficiente. Desgraciadamente, un puerto nunca va a ser suficiente. El puerto puede, de momento, estar atendiendo al 100% de lo que le demanda el mercado. Mas si el puerto no tiene un programa de acción y proyectos de inversión para incrementar su capacidad, día a día el puerto se convierte en un puerto obsoleto. La suficiencia no debe existir en los puertos. Siempre se tendrá que ir adelante. Es como estás comiendo, llegas al postre y te vuelven a servir el primer plato. Siempre es así con los puertos. Ahora, el otro punto que mencionaste. ¿Qué tenemos que hacer para lograr las 300 millones o los 600 millones de toneladas? Mira, estamos viviendo un año atípico, una temporada atípica. Mencionaste los descuentos, como mencionó también Flor, el que no están haciendo los cargos por fondeo. Aquí vemos lo que es la causa-efecto. O sea, un botón hace que se levante otro botón. Una acción, como viene la famosa ley, corresponde a una acción genera una reacción igual y en sentido contrario. ¿Qué hizo Panamá en este caso? Ok, te elimino el fondeo, pero tengo mis prestadores de servicio con negocio. Al que surte el agua, al que hace los cambios de aceite, al que le lava la ropa al capitán. Todos ellos están trabajando. El puerto hizo un pequeño sacrificio en un renglón, pero también por el otro renglón aumentó su carga, aumentó sus maniobras, aumentó su flujo y obtuvo sus buenos beneficios. Nosotros también, para poder tener un mayor número de tonelajes y mayor afluencia al puerto, tenemos que estar día a día generando estrategias de mercado. No debemos dejar de pasar el punto de que los puertos no solamente los convertimos en centros logísticos y centros de negocios, sino que el puerto per se es un negocio. Y así lo tenemos que ver.
Y un negocio que no obtiene utilidades es un negocio que es una carga social. Tenemos que buscar que nuestros puertos produzcan utilidades y esas utilidades sirvan para mejorar el puerto, mejorar los servicios y servir mucho mejor al cliente. Esa es mi opinión, Miguel Ángel. Y lo comparto, licenciado, porque el comercio exterior, el ingreso de mercancía a través de los puertos genera mucha derrama económica, mucha fuerza laboral, mucho crecimiento y capta contribuciones al comercio exterior a través de las aduanas. Y eso es lo importante de los puertos, que todos conozcamos que el ingreso de mercancía del comercio exterior permite poder cobrar todas las contribuciones e impuestos nacionales, federales que son de México, para seguir creciendo. Y eso lo hace un puerto sin disminuir, el tema aduanero. Pero bueno, excelente, licenciado, le agradezco. Ese es lo que queremos, escuchar de expertos. Ya escuchamos a dos grandes expertos y en lo particular estamos convencidos, estoy convencido y me llevo eso. Gracias, Lick. Te agradezco mucho y pues sigamos adelante. Gracias a todos, muy amable. Sí, Gracias. gracias. Guadalupe, ¿alguien quiere hablar o no sé? Adelante, Guadalupe. Sí, muchas gracias, licenciado Jorge, maestro Miguel Ángel Reyes. Vamos a dar uso de la palabra al señor Gilberto Ríos, que tiene por ahí una pregunta. Adelante, por favor, sea un poquito breve para no terminar con el programa como corresponde. Muchas gracias, adelante. Gracias, Lupita. Buenas tardes a todos. Va a ser una pregunta, pero más que nada es el pretexto para poder saludar a Jorge. Hace tiempo que no lo veo. Me da mucho gusto verte, Jorge. Igualmente. Qué bueno que te veo bien. Te extrañamos de acá en Veracruz. Ya llegaré, ya llegaré. Muy bien. Oye, haciendo la pregunta, ¿cuál es tu visión a futuro del sistema portuario mexicano, sobre todo ante las nuevas decisiones que se están tomando a nivel de gobierno federal? Te lo voy a decir con el corazón en la mano. Le pido a Dios que las cosas salgan bien. No me quiero extender en ese tema. Muchos de los que estamos en este foro sabemos lo que está pasando. Lo que es la administración central, controladora, supervisora y coordinadora de todos los puertos de México, está teniendo sus tropiezos y creo que nosotros estamos en un plan de poder ayudar y poderlos auxiliar a ellos en esto. Es una etapa difícil la que están pasando con las reformas que está habiendo. Y creo que a ninguno de nosotros nos gustaría ver mal a los puertos y pusiéramos de nuestra parte lo mejor para poderlos ayudar. Por favor, si nos vienen a tocar la puerta, hay que levantar la mano y decir, yo te ayudo, compadre, porque sí la están pasando muy difícil. ¿Qué podemos esperar después? No lo sé. Gilberto, a ti y a mí nos ha tocado vivir varias cosas muy interesantes en los puertos, pero como esta no. Hay que ver qué resulta de aquí. Y un saludo a la familia. Gracias, igualmente, y de acuerdo contigo, creo que además aquí sobre todo hay que buscar cómo sumar, cómo aportar, y no incluso esperar a que nos llamen, sino incluso ver cómo podemos ofrecer el que aportemos para que llevemos a buen resultado esto a futuro. Gracias, Jorge. Gracias, un abrazo Gilberto, muy fuerte. Un gustazo. Me da mucho gusto dar continuación con este programa y sobre todo la participación del señor Gilberto Ríos. Qué bueno que estamos saludando aquí al licenciado Jorge González, que toda la gente de Veracruz lo extrañamos. Pues bueno, pues continuando con el programa, vamos a dar el uso de la palabra a la cónsul de Belice y presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, la maestra Sandra Vázquez Castillo, que le hará la entrega de su reconocimiento. Adelante, maestra, gusto en saludarla. Muy buenas tardes a todos. El gusto y el honor es mío porque realmente desde hace 14 años que conocí al licenciado Jorge González Olivieri, que sigo siendo Jorge, hoy ya es Museo Recinto de la Reforma. Cuando tú y yo nos conocíamos era el Recinto de la Reforma. Así es, Sandra. Y apenas hace 4 años se hizo museo, imagínate. Pero, no cabe duda que eres muy perseverante, la mera verdad, por no decirte mejor. Pero tus pláticas de café, híjole, ahorita me acordaron, o sea, nada más abres la boca y sabemos que es un aprendizaje y que no se nos va a olvidar.
Por eso Gracias, cuando Lupita vi el programa y dije, yo quiero estar. Y bueno, doy este reconocimiento a un gran amigo, gran ser humano y sobre todo muy profesional que ha querido a nuestro estado y que ha estado siempre en el tema portuario a la vanguardia. Y me encantó hoy no olvidarnos de la historia para que, como todos sabemos, no se vuelva a repetir y estar muy presentes de la historia. Este reconocimiento en su tercera temporada se entrega el presente reconocimiento al licenciado Jorge González Olivieri por su valiosa asistencia al Foro Logístico Internacional realizado en Mexicali y Veracruz, México, el 9 de abril del 2021, interviniendo ponentes expertos en la materia. Firman el maestro Caduceo Aduanero y el maestro Miguel Ángel Reyes Ramírez y la maestra Guadalupe Ordaz Urrutia. Muy merecido y con un gran cariño, esta es tu casa, ya lo sabes. Y Gracias, tu museo, Sandra. y tu museo Sí, también. sí. Voy a visitarte allá. Bueno, Gracias. hasta Gracias, luego. Sandra. Saludos. Hasta luego. Bueno, pues continuando con el programa, tenemos, antes de pasar al siguiente expositor, le vamos a dar uso de la palabra al doctor Casas, que por ahí había levantado la mano y que tenía otra pregunta para el licenciado Jorge González. Y ya antes de iniciar con él, vamos a dar uso de la palabra. Adelante, el doctor Casas tiene uso de la palabra para que pueda hacerle la pregunta al licenciado Jorge González. Adelante. Muchas gracias, perdón. Maestro, pues bienvenido, muchas gracias por la oportunidad. También creo que la pregunta ya se la hicieron, era en ese sentido. El señor Gilberto Ríos por ahí se adelantó en la pregunta. Pero se lo volvemos a contestar, no hay problema. Es lo mismo. Sí, era en relación precisamente, bueno, dos preguntas. Una tiene que ver con ¿cómo les ha afectado, cómo percibe la administración portuaria el tema de más bien, cómo está tomando este gobierno la administración aduanera a través, o el control de los puertos por la Marina, ¿no? o por el Ejército? O sea, ¿cómo afecta eso a la operación logística o cómo va a afectar a la operación logística en México? Sabemos que no tienen pues experiencia en ese sentido, ¿no? Creo que ahorita inclusive están tomando por ahí capacitación a marchas forzadas para poder pertenecer a esta área que no es de ellos. Se entiende obviamente que tienen otra formación y están tomando pues actividades que no les corresponden. No dudo que lo vayan a hacer, es indudable, pero no sé qué efecto vaya a tener en el corto plazo esa decisión actual, ¿no? Por ahí en ese sentido iba mi pregunta y bueno, pues tiene que ver con esta reacción o lo que está tomando, haciendo el gobierno en ese sentido. Mira, por ese sentido, el cambiarlo, claro que es como mover un poco el piso donde está uno parado, ¿no? Pero si hacemos memoria, los puertos pertenecieron ya en los 70s a la Secretaría de Marina. Mi pregunta para usted, doctor, es ¿qué sintió Secretaría de Marina cuando pasaron los puertos a la Secretaría de Comunicaciones? El mismo que se está sintiendo ahora. Yo creo que también Secretaría de Marina en aquellas épocas pensó que Secretaría de Comunicaciones no tendría personal capacitado ni elementos que pudieran manejar los puertos. Más sin embargo, se hizo. Yo creo que ahora la cuestión de cambiar de una secretaría a otra es meramente un efecto organizacional o una orden organizacional y no es un afán de cortar cabezas ni de quitar a los que están y poner a otros, que de hecho lo están haciendo. Pero lo que se debe respetar y se está respetando es la concesión que se le otorga a los puertos, puesto que esa concesión es la que da la base para la existencia de las terminales y de la operación en todos los puertos. Mientras no se ponga en riesgo la concesión a las terminales de los operadores portuarios, estoy seguro que los puertos van a poder salir adelante. Esa es mi opinión, doctor. Muy bien, pues muchas gracias. Que en un principio se temió eso, ¿no? Que fueran a retirar la concesión cuando se habló de las APIs. Algo había. Hace algún tiempo, ¿no?
Pero bien, muchas gracias. Por eso lo digo, mientras se respete la concesión a la administración portuaria, que es la que a su vez otorga parcialmente los derechos a los operadores de las terminales, no hay nada que temer. Perfecto. Todo está en orden. Muchísimas gracias. Para servirle, señor. Bueno, continuando con el programa, pues agradecemos mucho la participación del licenciado Jorge González y el doctor Ignacio, que amablemente hicieron sus preguntas y respuestas correspondientes a un tema tan interesante. Vamos a cerrar este evento, pero antes quiero agradecer la presencia del Instituto Tecnológico de Boca de Río, Universidad Veracruzana, el ITAC y tantas universidades que están conectados el día de hoy. Los saludamos con mucho afecto, y a todos los países que están conectados y siguen con nosotros a pesar de que es viernes y que están, en vez de estar viendo un programa, están con nosotros conectados, que eso los agradecemos mucho. Conectando con el programa y para cerrar con broche de oro este evento, tenemos nuestra última ponencia a cargo de un consultor logístico internacional de la República de Chile. Agradecemos mucho al maestro Alejandro Garay con el tema Los alcances del forwarder en los puertos de altura. Adelante, por favor, tiene 30 minutos en su exposición. Por favor, adelante. Tiene uso de la palabra. Muy buenas noches. Gusto de saludarlos a todos. Maestro Garay, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, Caduceo lindo, gusto de saludarte. El gusto es de nosotros. ¿Cómo están? Miguel Ángel. Aquí en esta sesión, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, Guadalupe. Hola, licenciado Jorge González, doctor don Ignacio Caduceo, señor don Mario Calvo, que le estoy mirando ahí sus caritas. Gusto de saludarlos a todos. ¿Cómo están? Haciendo honor a la actualización de los Incoterm 2020, yo como buen profe no puedo estar tranquilo sin darles un trabajo, así que quiero por favor que inmediatamente se aboquen a trabajar. No me gustan mucho las charlas y como es viernes, en vez de estar tomándome un vinito chileno, acá estoy conversando con ustedes, así que eso me tiene muy molesto. Así que quiero que trabajen. ¿Para qué? Para que descarguen el abrazo gigante que le estoy enviando. Descarguen el abrazo que le estoy enviando. ¿Por qué tienen que descargar el abrazo? Porque de acuerdo a los Incoterms DDP, entregados Delivery Duty Paid, todo mi trabajo es completo. Tengo que hacer toda la gestión hasta llegar allá, hasta México, llegar a Colombia, a Panamá, a donde... Todo lo tengo que hacer yo. Fletes internos, fletes marítimos, despachantes de aduana, todo. Pero lo que no tengo que hacer es descargar. Por eso que ustedes quiero que vayan al computador y quiero que vayan a su celular, porque eso no lo puedo hacer. De acuerdo a la Cámara de Comercio Internacional, ustedes son los responsables de descargar este envío caluroso con todo cariño. ¿Qué les parece? Muchas gracias, maestro. Aquí lo importamos desde Chile, aquí cayó a Tijuana, importamos su abrazo y pues está un poquito caluroso, así que lo tomamos con mucho gusto. Nos hubiera mandado un vino chileno. Ahí sí nos lo hubiéramos tomado bien. Muy bien. Un vino chileno y tú me mandas un rico chile para acá. Claro que sí, también le mandamos. Claro que sí, también le mandamos próximamente un vinto aquí de la Sierra de Baja California. Exactamente. ¿Qué es lo que voy a hacer en este minuto? Voy a hacer con ustedes es compartir una pantalla. Si ustedes me dan un segundito, voy a compartir aquí. Voy a ver. Listo, maestro, adelante. Me encanta escucharlo a ustedes, me encanta el canto que tienen. Me hace recordar mi niñez cuando escuchaba y veía El Chavo del Ocho. Ay, Dios mío, eso fue mundial el Chavo del Ocho. Es que fue sin querer queriendo. Sin querer queriendo, exactamente. Exactamente, sin querer queriendo. Sin querer queriendo. A ver, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Donde dice compartir pantalla, viene como... No, ya lo hice, pero vamos a hacer lo siguiente.
vamos a hacer lo siguiente. Gmail, algo está pasando en este minuto, pero no se preocupen. Maestro, si quiere puede mandarme la presentación por WhatsApp. Lo que estoy haciendo en este instante, Puede mandarlo a cualquier grupo de WhatsApp. Sí, lo estoy enviando en este minuto. Estoy en eso. Muy bien. Si yo tuviera aquí un asistente de la empresa GESISA, ya les voy a hablar de GESISA, no me estaría pasando esto. Casa de herrero, cuchillo de palo. Hago clases todos los días y algo pasa con mi, en este minuto, pero ya va. A ver. No pasa nada, maestro, recuerde, es parte del show, a todos nos pasa, ¿no? Es parte del show. Dificultades técnicas, no pasa nada. A ver. Caduceo, ahí está, adjuntar, listo, maestro, donde guste mandarlo, correo electrónico por WhatsApp, aquí andamos. Sí. Ya te tiene que haber llegado. Mientras invitamos a todas las personas que están conectadas, si quieren hacer alguna pregunta, para las personas que están todavía conectadas, agradeceremos que si tienen alguna pregunta con el anterior expositor o en este caso con Flor Pitti, que todavía sigue conectada, los invitamos a que por medio del mensaje puedan hacer sus preguntas correspondientes. Mientras nuestro expositor que tenemos por aquí pasa la presentación, pueden hacer la pregunta correspondiente. No sé, adelante. Yo creo que va por el canal de Panamá la presentación en estos momentos. Sí. Están en aduana, creo que están en aduana en revisión, todavía están dándole la luz verde para ver si me lo dejas cargar. No vaya a caer Pama, sácalo. Despáchalo. Aguas. Queremos que las personas que están conectadas manden saludos, en este caso, a los expositores, de dónde están conectados, de qué países están conectados. Manden por ahí, escríbanos en el mensaje de WhatsApp para dar inicio a continuación con el maestro Alejandro Garay, que en unos momentos más se conecta con nosotros y nos comparte su experiencia. Por lo tanto, vamos a pedir al maestro Miguel Ángel que nos haga algunos comentarios en resumen de todos los expositores que acaban de tener, en este caso de Panamá y de Jorge González, que fue una experiencia muy importante. Le doy uso de la palabra 3 minutos para que pueda comentarnos algo. Adelante. Gracias, Guadalupe, gracias. Seré breve. Flor, te agradezco mucho. Para nosotros es muy importante también todo el mecanismo que se tomó en Panamá para la libre plática y algo importante, ¿no? En forma electrónica. En los puertos de México eso es un tema que no se ha podido resolver porque aún quieren realizar la verificación en fondeo y eso, pues bueno, como todos sabemos, la operación del buque es optimizar costos, optimizar servicios, pero bueno, cumplir con la legislación y es lo que debemos de hacer. Bueno, parece ser que ya está. Vamos a darle la palabra al maestro Alejandro para que inicie su gran ponencia. Estamos a la orden, Alejandro, adelante. Antes de que le demos uso de la palabra, quiero saludar a Leonardo Torres, que está del puerto de Manzanillos, también a Guayaquil, Ecuador, saludamos a Félix, saludamos también del Estado de México, de Nuevo León, que se han conectado con nosotros, de Durango, está Citlali Antuna, te saludamos desde el Tecnológico de Durango, y de Nuevo León tenemos a Claudia Amorzourrutia, agradecemos mucho su presencia, y también pues desde este bello puerto de Veracruz. Adelante con su presentación, tiene uso de la palabra. Muchas gracias, pero muchas gracias. Quiero conversar con ustedes en este ambiente de amigos
en un ambiente difícil que estamos viviendo, pero queremos hacerlo lo más humano posible. Y por eso que hoy día me acompañan estos sponsors espectaculares que ustedes pueden ver ahí en cada uno de las esquinas de la presentación que mi querido Caduceo está presentando. Quiero presentar precisamente al culpable de por qué yo estoy aquí con ustedes, por qué yo los conozco a ustedes y por qué ustedes me conocieron a mí allá en México. No sé si puedes expandir la diapositiva. Tengo la comunidad aduanera, ¿no es cierto?, liderada por mi gran amigo Caduceo Aduanero. A través de Caduceo yo pude conocer, ¿no es cierto?, al maestro Miguel Ángel. La anterior, por favor, Caduceo. Pude conocer al maestro Miguel Ángel y al maestro don Rubén Ascar Camacho, ¿no es cierto? Personas importantes, relevantes, que todos los días nos regalan conocimiento y experiencia. Socios estratégicos, amigos, ¿no es cierto? Donde estamos a diario en contacto. También yo vengo con una barra, con un equipo, con la marraqueta bajo el brazo, como decimos en Chile, y les quiero presentar a esta comunidad en general mexicana, ¿no es cierto?, que ha estado muy atenta con mi persona. Quiero presentar a don Rodrigo Valenzuela, ¿no es cierto?, gerente de Comexval, una organización interesante, muy importante, relevante en Chile, en lo que dice relación con las tecnologías de la información, la docencia y todo lo que tenga que ver con comercio exterior. También quiero presentarles a la firma chilena también muy humana, liderada, ¿no es cierto?, acá en Chile, que se llama GSISA, Gestión de Sistemas Informáticos, liderada por su gerente, don Mario Calvo. Son en este minuto tal vez los referentes más importantes que tengo en este minuto en tiempos de pandemia y son los que están actuando como de sponsor en el sentido más humano, porque acá no hay un centavo de dólar que esté corriendo, simplemente las ganas de ayudar y hacer sinergias. Eso es lo que queremos hacer. La agenda de trabajo, Caduceo, que es la siguiente diapositiva, dice relación, vamos a intentar trabajar algunas generalidades, ¿no es cierto?, del rol del freight forwarder en puertos de altura. Cuando el maestro Miguel me dijo puertos de altura, me puse a pensar dónde puede haber un puerto de altura encima mío, me llamó mucho la atención la expresión, empecé a investigar y claramente me doy cuenta que allá en el norte donde están ustedes, puerto de altura se utiliza para dar una concepción internacional a los transportes, a los puertos, a diferencia de los puertos de cabotaje. Entonces vamos a ver un poco cuál es el rol del freight forwarder, ¿no es cierto?, dentro de estos puertos de altura, algunas definiciones, ¿no es cierto?, por honor al tiempo, algunas cosas les va a quedar la diapositiva, la presentación y algunas cosas más relevantes las vamos a tratar. Vamos a ver cómo el freight forwarder se vincula con el mercado regular de los fletes. Cuando hablo del mercado regular de los fletes me estoy refiriendo al tema de los contenedores. Ustedes saben que el mercado naviero se divide en la explotación naviera de los servicios liner, hook to hook, gancho a gancho, y los regímenes en fletamento, ¿no es cierto? Yo me voy hoy día a referir al tema de los contenedores y los servicios de línea. En tercer término hablaremos de los freight forwarder, ¿no es cierto?, hablar de ellos también como operadores logísticos y al final, muy cortito, ver cómo se potencia esta figura del comercio internacional gremialmente hablando. Si tú me ayudas, Caduceo. Si me ayudas a cambiar la hoja, Caduceo. Bien, rápidamente, la expresión freight forwarder, una expresión anglosajona, ¿no es cierto?, claramente da cuenta de una posición que muchos años atrás en el fútbol los grandes jugadores se colocaban un número en la espalda atrás, el número 9. Hoy día uno se puede colocar en el fútbol el número que quiera, pero antiguamente el número de la espalda en el fútbol era bastante representativo con un puesto específico en la cancha de fútbol. Los números 9 antiguamente eran los llamados freight, ¿no es cierto? Perdón, los centro forward, los centro adelantados, los centros delanteros. Forward significa adelantar, adelantado, el que estaba en el medio de la cancha adelante para patear la bola hacia el arco, hacia el pórtico. En ese contexto
en ese contexto la palabra freight tiene una analogía con el tema del fútbol, porque los fletes se adelantan, se expiden fletes. En algunos países iberoamericanos el freight forwarder se le puede considerar un consolidador de carga, que reúne carga de distintos exportadores. En Europa se le considera un transitario, tanto en Francia como en España. Acá en Chile, en nuestro país, que yo quiero un poco mostrarles nuestra realidad, hablamos simplemente de un agente de carga, de un embarcador, y que tiene una connotación intermediaria entre el primer transportista, ¿no es cierto?, aquel dueño del equipo operativo del barco, y del mercado de comercio exterior, llámese exportador o llámese importador. Vamos cambiando, por favor, Caduceo. En ese contexto, contarles entonces, ¿viene la próxima diapositiva? Ahí hay algunos datos históricos. La industria del freight forwarder, miren, parte en el siglo X, plena Edad Media, ¿no es cierto? Eran comisionistas, ¿no es cierto? Habían almacenes, se cobraban comisiones por tener los productos almacenados. En los siglos posteriores, ¿no es cierto?, cuando hay un mayor conocimiento de las rutas, con esto del Renacimiento, la familia, los mercaderes, la familia Medici, la aparición de la industria bancaria, ¿no es cierto?, claramente hay un mayor conocimiento de la ruta, y ahora este dueño de depósitos se convierte en propietario de galpones. Ya en el siglo XVI, por primera vez se acuña la expresión freight forwarder, donde los capitanes de buques empiezan a firmar sus primeros conocimientos de embarque. Siglo XVII, aunque ustedes no me crean, aparecen las primeras consolidaciones de carga, las primeras operaciones de grupaje. Y en el año 1836 se considera que la firma que ustedes están viendo ahí en esa diapositiva, Thomas Meadow and Company, se le considera como el primer londinense, ¿no es cierto?, que empezó a reexpedir, a devolver los efectos personales de aquellas personas que visitaban Londres y que se quedaban unos días ahí. Londres, recuerden ustedes que era el centro del mundo en esa época. Años posteriores, con el desarrollo de ferrocarriles y el comercio entre Europa y Norteamérica, ¿no es cierto?, la colonia británica, implicó mayor demanda de este tipo de agentes comerciales. Ya en 1880, en Alemania, en la ciudad de Leipzig, se crea formalmente una primera asociación de freight forwarder, para que en 1926, quedan 5 años para que se cumplan los primeros 100 años de la fundación de la FIATA. Hoy día hablábamos con algunos colegas y amigos en el WhatsApp que tenemos, ¿no es cierto?, sobre la importancia del transporte multimodal y el transporte intermodal. Los operadores multimodal están al alero de esta organización que se conoce como FIATA. Bien, vamos viendo entonces. La próxima, por favor. Ahí tenemos un monito, un dibujito que nos quiere reflejar un poco cómo eran los conocimientos de embarque en esa época. Miren, ahí tenemos un documento fechado 7 de julio de 1579 que nos da cuenta de cómo se escribían, cómo se documentaban las negociaciones comerciales en el transporte marítimo. La siguiente, por favor. Algunas definiciones, ¿no es cierto? Yo les voy a dar algunas definiciones muy sencillas, ¿no es cierto? Carlos Gil del Canto, en Chile, a quien quiero saludar, considerado el padre del freight forwarder acá en Chile, un capitán de buque, que años atrás, por lo menos 35, 40 años atrás, fue a Estados Unidos a traer camiones. Traía muchos camiones, pero no los traía como normalmente uno los piensa, los colocó en el buque con las patas para arriba, con las ruedas para arriba, y dentro de los camiones le colocó carga. En consecuencia, el flete de los camiones le salió gratis. ¿Por qué le salió gratis? Porque todo el espacio de los camiones lo revendió para otros clientes. Así nace, y no es mito, la historia del forwarder en Chile, cuando este capitán de buque empieza a traer mercancía, y él, en esa oportunidad, cuando yo me iniciaba en esto, me indicaba que los freight forwarders son actores, ¿no es cierto?, que pueden hacer una estrategia casi a nivel ingenieril, como un arquitecto de una ruta de transporte. Es una solución door to door entre vendedores y compradores.
Mi propia definición, Cauceo, dice lo siguiente, Cauceo, mi próxima definición, sigue nomás, sigue, la mía propia, sigue adelante, Cauceo, dice que son operadores logísticos que se encargan de muchas actividades de lo que algunos llaman la Supply Chain Management, la SCM, llevada a cabo por usuarios del comercio internacional a fin de que estos pueden encargarse exclusivamente de lo que saben hacer. Es decir, implícitamente acá está el concepto de core business, la tercerización. Tal vez en los países como los nuestros, es diferente la acepción que se tiene del freight forwarder respecto de economías más desarrolladas. Acá en Chile, el freight forwarder está limitado a una gestión eminentemente física, de conexión física de transporte y de logística. Pero en países más desarrollados, los freight forwarders actúan como sendos departamentos de comercio exterior, en las cuales las empresas que no tienen personal para atender las gestiones de comercio exterior, externalizan sus necesidades de comercio exterior en estos especialistas, en temas de cartas de crédito, en temas de medios de pago, en términos de búsqueda de nuevos clientes, en términos de asegurar las mercancías, desaduanaje y, por qué no decirlo, atender también la gestión desde el punto de vista aduanero. La figura del custom broker es una figura cualitativa importante que se vincula a economías más desarrolladas. Acá en Chile, no sé cómo es la situación en México, acá en Chile las empresas de transporte internacional, los freight forwarders, están facultados para trabajar en eso, trabajar en la gestión de la carga. No obstante, no pueden despachar documentos aduaneros como lo hace un agente aduanal. A su vez, el agente de aduana está facultado por ley para atender la tramitación de exportación e importación desde el punto de vista del despacho, sin implicarse en las gestiones de transporte internacional. En otras palabras, un agente aduanal en Chile no emite conocimientos de embarque y al revés, un freight forwarder no emite una declaración de exportación o una declaración de ingreso. La ley no lo permite. Avancemos un poquito, Cauceo, por favor. Esto de los freight forwarders es importante, si bien es cierto, ya lo dije, partió en el siglo X, formalmente cuando por primera vez se habla, se separa, se categoriza, tiene que ver con una gran reunión que hubo en Alemania antes de la unificación de 1989. Todos conocemos que en el año, ¿no es cierto?, en el año 89 las dos Alemanias se unieron, pero en el 78, ¿no es cierto?, cuando todavía las Alemanias estaban separadas, en el puerto de Hamburgo, al alero de la Organización de Naciones Unidas, por primera vez se habló del primer y del segundo transportista. El primer transportista es aquel transportista propietario, o tal vez no propietario, ¿no es cierto?, pero al menos operador de un buque, operador de un equipo operativo, operador de una nave. De ahí que por primera vez se habló del transportista efectivo, es decir, ese responsable armatorialmente, el que está a cargo de las líneas de navegación, los buques, las navieras. Y por primera vez se separó, se distinguió de aquel transportista no efectivo. No efectivo no significa en términos peyorativos, sino que más bien darle una connotación de más gestión logística, inclusive mayor que el mismo naviero. Se dice que el naviero da una gestión en términos conceptuales, door to door, perdón, port to port. El buque sale de un puerto y llega a otro puerto. En cambio, un transportista no efectivo, es decir, el freight forwarder, hace una gestión door to door desde el origen hasta el destino, es decir, un recorrido completo de la supply chain management. Ambos, importante decir que ambos tienen una calidad de transportista. La letra chica, eso que está detrás de los conocimientos de embarque, es exactamente igual. La verdad que no existe un formato, un modelo para poder distinguir cuál es el BL, el conocimiento de embarque que emite la compañía naviera,
y cuál es el documento de embarque que emite el freight forwarder. Son exactamente iguales. La diferencia está dada por la utilización, por la forma de rellenar el documento y por la interpretación que se le dé al documento. Pero la formalidad es exactamente la misma. De ahí parte esto, cuando se segregó entre transportista efectivo y no efectivo. ¿Me cambias, Caduceo, por favor? Esos son los alcances jurídicos. ¿Cómo se les conoce mundialmente a estos freight forwarders? ¿No es cierto? Alguna de las maneras de conocer un poco a los freight forwarders en su gestión a nivel internacional la podemos encontrar en las siguientes diapositivas, Caduceo. En las siguientes diapositivas. Por ejemplo, los agentes de carga de superficie. ¿Ah? Esa es una connotación y que poco nos acerca al tema que hoy día queremos hablar, al freight forwarder en los puertos de altura. Tenemos esta sección, los agentes de carga de superficie, surface freight forwarder, ¿no es cierto? Aquellos que se preocupan, ¿no es cierto?, en particular del movimiento de carga a través de camiones, ferrocarriles, y por qué no decirlo, en los casos fluviales. Allende los Andes, ¿no es cierto?, en Argentina, entre Argentina, Uruguay, Paraguay, hay mucha gestión fluvial, cosa que acá en Chile nosotros no tenemos. No obstante, en América del Norte, sobre todo en la región de los lagos, se da mucha gestión lacustre en el centro de Estados Unidos hacia el Canadá. Eso es respecto de los agentes de carga de superficie. En el contexto de la siguiente diapositiva, tenemos el agente de carga marítima, tal vez, probablemente, la connotación más conocida, más universalmente conocida del freight forwarder. Acá tenemos la foto típica de la gestión del freight forwarder. Tenemos, por ejemplo, una compañía naviera, no sé si ustedes alcanzan a ver, una compañía naviera que se llama Popeye el Marino. ¿Qué es lo que está haciendo ese Popeye el Marino? Ustedes ven que está emitiendo un conocimiento de embarque. ¿Un conocimiento de embarque a quién? A su cliente que se llama Just Forwarding, oficina chilena, que le está entregando la carga a Popeye el Marino. No obstante, el recibidor de esta carga en Italia es la misma empresa, pero su sucursal italiana. Al darnos cuenta con la figura que ustedes están viendo a su izquierda, nos damos cuenta que el conocimiento de embarque es un Master Bill of Lading, un conocimiento de embarque donde la naviera se lo emite a su cliente, que es el freight forwarder. Como decimos en Chile, este es un BL, un mal necesario. No puede faltar, porque claramente la carga no es para Just Forwarding. Esta mercancía es para un importador italiano que se llama Importación Immobilia, ¿no es cierto?, que le está haciendo una compra a una empresa chilena que se llama AAA Sociedad Comercial a través de un acreditivo. Si ustedes observan el BL que está a la derecha, estamos hablando de un House Bill of Lading, un BL hijo, donde ahora el que emite el conocimiento de embarque no es la naviera, sino que el freight forwarder. Just Forwarding se lo está emitiendo, ¿no es cierto?, a su cliente italiano, pero consignando la mercancía a un banco. ¿Por qué? Por la figura de la carta de crédito. No sé si ustedes observan eso. Si tú me das pase para la siguiente diapositiva, nos damos cuenta acá de una figura tal vez más rebuscada, más especializada que el mismo freight forwarder, y que tienen una participación tal vez más operativa y más logística, ¿no es cierto?, en terreno que el mismo freight forwarder. Y quiero contar la experiencia aquí en Chile. Nosotros tenemos un mundo de navieras y freight forwarder, pero los freight forwarders muchas veces dan un paso cualitativo. Se colocan entre la naviera y entre la generalidad de los freight forwarders. Son freight forwarders más especializados aún, que manejan contratos, volúmenes de carga mucho más elevados que los freight forwarders con las compañías navieras. Prácticamente son navieras.
prácticamente son navieras, pero que no tienen buque. Son navieras que no tienen buque. Por eso que se llaman Non-Vessel Operator Common Carrier, los conocidos como NVOCC, que actúan entre la línea del freight forwarder y el buque, la naviera. Son especialistas y evidentemente los clientes de los NVOCC, derechamente sus clientes son los freight forwarders. Muchas veces los freight forwarders pueden conseguir tarifas más convenientes con los NVOCC que con las mismas compañías navieras. Yo les hacía recién alusión a que esta figura en Chile tiene mucha importancia desde el punto de vista operativo. ¿Por qué? Yo desconozco la coyuntura exacta en México, como es desde el punto de vista cómo se maneja geopolíticamente el tema. Acá recién estuvimos en una charla de integración económica, y pudimos advertir del centralismo en el comercio internacional de las ciudades capitales. Acá la situación chilena es la siguiente. La mayor concentración en Chile de compañías navieras y freight forwarder en Chile están en una ciudad muy linda, a la cual yo le debo mucho, pero que no está el mar, que es Santiago de Chile. Mi respeto a Santiago de Chile por todos los años que me aceptó y yo ahí me desarrollé. Pero el mar está acá, está en Valparaíso, o está en San Antonio, o si ustedes quieren en Antofagasta, más al norte, o está en Bahía Concepción, más al sur. Tenemos un rico litoral, no obstante, las principales decisiones y la principal presencia logística a nivel de empresas de transporte internacional está en las ciudades capitales. El NVOCC como que se desmarca de esta tradición y se coloca en los puertos de gran altura de Chile. Ya partamos por Arica, sigamos con Iquique, sigamos con Antofagasta, y alrededor de Antofagasta, ¿no es cierto?, los puertos aledaños para los graneles, ¿no es cierto?, en Mejillones, Tocopilla, tenemos Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, y estos NVOCC se posicionan en los puertos chilenos para actuar una suerte de surveyor o veedores de la gestión que los freight forwarders, sus clientes, no pueden resolver porque están colocados en sendas empresas, oficinas e instalaciones en la ciudad de Santiago. Aquí estoy señalando un poco la gestión que hace este gran NVOCC, Shipco Transport, que está posicionado en la mayoría de los puertos chilenos, dando una gestión de coordinación portuaria, ¿no es cierto?, a los embarcadores chilenos. Sigamos, por favor. Ahí tenemos un poco la figura del NVOCC. No sé si alguno de ustedes que me escucha conocía esta figura. Ahí tenemos una empresa naviera que se llama Empremar, ¿no es cierto?, que está actuando como primer transportista, y le está moviendo carga a un, ¿no es cierto?, a un NVOCC norteamericano que se conoce como Botainer. Su agente en Chile es Intermodal. ¿Ah? ¿Qué pasaba con esa situación? Botainer le movía carga a su freight forwarder, su cliente Agripina en Estados Unidos. En consecuencia, ahí se producía una situación de bastante incertidumbre. Agripina, Estados Unidos, a través de su oficina chilena, Agripina Chile, necesitaba incorporar al manifiesto, ¿no es cierto?, la mercancía de tal forma de que el cliente chileno, que se conoce como Condorito, Yayita y Compañía Limitada, pueda retirar las mercancías. Si ustedes se ponen a pensar, había ignorancia por parte del manifiesto de la compañía naviera cuál era el cliente que se necesita. En este contexto, hoy día los freight forwarders requieren importantemente la gestión de sistemas logísticos e informáticos necesarios. Y por eso que hoy día quise invitar a esta charla, ¿no es cierto?, a don Mario Calvo, gerente de la compañía GESISA, que hoy día se posiciona fuertemente en nuestro mercado en posicionar sistemas inteligentes en la cual no solamente exportadores e importadores, sino que también empresas de carga internacional pueden conversar con el servicio de aduana. Ustedes saben que antiguamente las tramitaciones con la aduana se hacían en forma manual. Hoy día existen plataformas tecnológicas que capturan elementos importantes de distintos CRP a la hora de poder conectarse y poder sacar
proyectos adelante interesantes en corto plazo y sin errores. Entonces, para mí es un honor hoy día presentarles a don Mario Calvo, que se posiciona hoy día como líder en Chile en todo lo que dice relación, ¿no es cierto?, con el posicionamiento de las distintas destinaciones aduaneras, no solamente desde el punto de vista de la gente de aduana, sino que el movimiento de los freight forwarders respecto de la manifestación de las mercancías. Y en ese contexto, Comexval, que es su socio estratégico, va a servir en este sistema de poder apoyar y propender a una gestión exitosa en virtud de las tecnologías de la información. Así es, lo está escuchando ahorita el maestro Mario Calvo, así es, maestro Alejandro. Lo está escuchando ahorita. Un gusto saludarte, Mario, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Ha sido muy interesante. Alcancé a escuchar a todo el mundo prácticamente. Y bueno, la verdad es que aprendo, más que enseño, aprendo, porque la experiencia que uno escucha de otros países que son muy interesantes. Qué bueno, y sobre todo que el problema en su conjunto es de tal complejidad que se aprecia, yo diría, como por pantallazos, ¿no? Es difícil armarse una idea del conjunto global del comercio internacional. Tu exposición y la de los otros expositores, los otros maestros, ha sido, no sé, yo la siento como esclarecedora. Me alegro. Así que gracias por la invitación. Mario. Me alegro. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí está saludando a don Jorge González para todos. Saludos, Fernando. Vamos viendo. Avanza un poquito, por favor, Caduceo. A ver, la anterior. La diapositiva anterior. ¿Cómo se relaciona la industria del freight forwarder con el mercado regular de flete? ¿O por qué, mejor dicho, se relaciona la figura del freight forwarder con el mercado regular de flete? A ver, esto lo dije al principio. Los modos de explotación naviera, tienen muchas actividades, tienen muchas aristas, pero básicamente tienen dos polos estratégicos. Uno, que tiene que ver con el mercado regular, que tiene que ver con el tema de los contenedores, que tiene que ver con los servicios liner term, hook to hook. Es decir, un servicio del gancho de la grúa en el puerto de origen al gancho de la grúa en el puerto de destino. Liner term. Eso es el servicio regular, donde existen las conferencias, donde existen los servicios outsider, ¿no es cierto?, donde existen las cooperativas, cuando las compañías navieras compran terrenos para tener depósitos de contenedores, tener pool, tener carteles, ¿no es cierto?, y tiende a la asociatividad. Pero el otro negocio, diapositiva, por favor, el otro negocio de la industria naviera no se conoce como el mercado regular, sino que tiene que ver con todo lo contrario, es decir, con aquella mercancía, ahí estoy en el puerto de Mejillones, eso está a la altura de Antofagasta, tiene que ver con la mercancía cuyo embalaje, ¿saben cuál es el embalaje en el mercado irregular? El buque mismo, la bodega, es decir, donde no hay sacos, donde no hay palets, donde no hay cartones, menos contenedores. Servicio regular. Frank Sinatra decía por ahí que las chicas que andan en la calle son unas tramposas. Una canción decía, That she lady is a tramp. Bueno, este negocio se conoce como el mercado tramp, el mercado irregular que vincula con cargas a granel. Ahí estoy en una descarga de carbón en el puerto de Mejillones. Esto se maneja a través de Charter Party, ¿no es cierto? Que gratamente he tenido la oportunidad de escuchar a mi amigo el licenciado, ¿no es cierto?, Rubén Ascar Camacho, que nos ha dado charla interesante al respecto y cómo se maneja. ¿Hace cuánto esa foto, maestro? ¿Hace cuánto? Esos ayeres, ¿hace cuántos ayeres? Esta foto tiene 4 años. Esta foto tiene 4 años en el puerto de Mejillones, ¿no es cierto? Donde ahí ustedes pueden ver el buque que se caracteriza porque no es para contenedores, es para abrir las tapas escotillas y tirarle la mercancía abajo de tal forma de poder completar y homogeneizar, ¿no es cierto?, el flete. ¿Qué significa eso? Buque Trump pone el maestro Miguel Ángel, ¿no? Exacto. Buques utilizados en puertos marítimos, los buques Trump, exacto, los buques para granel, ¿no es cierto?
que pueden tener 7, 8, 9 bodegas. Este buque, me acuerdo perfectamente, tenía 8 bodegas para una capacidad, ¿no es cierto?, de 10.000 toneladas métricas por bodega, es decir, 60.000 para carbón que viene desde Canadá. Sigamos adelante, por favor. Entonces, nosotros nos interesa el tema del mercado regular. El actor principal del mercado irregular, que tiene que ver con la carga a granel, no es el freight forwarder. Tal vez te podría ser un tema para otro curso, para otra charla. El tema de la carga a granel vincula con otro actor que se conoce como broker. Actúa como broker. Acá el freight forwarder vincula más con el mercado de los contenedores. Sigamos, Caduceo, por favor. ¿Me van diciendo cuántos minutos me quedan? No quiero aburrir a nadie. Adelante, maestro, adelante. Tenemos tiempo todavía. Dime nomás, Caduceo. Dime con toda confianza. ¿Cuánto me queda? Tiene 5 minutos para resumir, para que pasemos a la sesión de preguntas, por favor. Perfecto. El mercado regular de flete congrega lo que ahí dice. Bird terms, ¿qué significa bird terms? Ahí funciona el freight forwarder en la parte operativa, bird terms, las cargas liner, ¿no es cierto? El freight forwarder actúa, ¿no es cierto?, en nexo con la compañía naviera porque se da un servicio público. El freight forwarder se vincula con la compañía naviera en la pesquisa de los fletes, por eso que se da una organización de BL Master al freight forwarder, BL hijo del freight forwarder a los clientes. Sigue por favor conmigo. Ahí está lo que estaba comentando. Dale otro clic, por favor. Dale otro clic. Ahí tenemos. ¿Cómo se accede al mercado regular? Directamente llamando a las compañías navieras, échate para, directamente llamando a las compañías navieras, cotizando con ellos a través de sus agentes generales de puerto, o por qué no, a través de los freight forwarders en forma indirecta. Dicen por ahí, hay un dicho por ahí, una máxima de comercio internacional que dice que las navieras cada día tienen menos vendedores, que las compañías navieras cada día apuestan a tener menos fuerza de venta. Y la verdad que yo adhiero a eso, yo adhiero a eso. Hoy día prácticamente los espacios marítimos, hoy día en el mundo del contenedor, ojo, estoy hablando del mundo del contenedor, la carga en el mercado regular, me atrevería a decir que los grandes vendedores son los freight forwarders. Si yo tuviera aquí un manifiesto de carga, como era antes de que aparecieran empresas como la que tiene Mario Calvo, antiguamente los manifiestos eran una sábana gigantesca. Yo las trabajé muchas veces. Y ya en esa época, 30 años atrás, el 80% de la consignación de la mercancía era para los embarcadores. El Pareto, siempre el Pareto. Y el 20% de la carga directamente administrada por la compañía naviera. Eso da cuenta de que en países como nosotros, la importancia del freight forwarder es fundamental a la hora de hacer negocios de comercio internacional. Y para ir cerrando, el material va a quedar a vuestra disposición. Dale, por favor. Avanza un poquito. Avanza un poquito. Simplemente cerrar. Acá tenemos... Esto un poquito para atrás, por favor. Acá tenemos algunas figuras que son súper explicativas de cuáles los servicios que es un freight forwarder. Por ejemplo, un freight forwarder puede manejar operaciones de flete interno, como ven ustedes ahí desde la planta, ¿no es cierto? ¿Por qué flete interno, dirán ustedes? Porque el freight forwarder es considerado un operador logístico. Yo me imagino, ustedes conocen la clasificación de un PL, 2 PL, 3 PL, 4 PL. Un camionero que lo único que sabe hacer es manejar camiones y no hace otra cosa, es un camionero muy bueno, pero no deja de ser un PL. Pero si un freight forwarder hace un flete terrestre, pero al mismo tiempo consolida, como ustedes están viendo ahí, claramente se constituye como un 2PL. ¿Por qué son tan importantes estos freight forwarders? Porque sobre todo en operaciones de la familia D, llámese DAP, el nuevo DPU y el nuevo DDP, el DDP que utilizamos cuando les mandé el abrazo, en esos 5 terms, un freight forwarder se constituye como un operador logístico de calidad internacional porque te puede ayudar a manejar una operación desde tu planta hasta el destino final. No quiero minimizar la gestión de la naviera, no lo tomen así, pero el freight forwarder por definición, por concepto, nace para dar un servicio de puerto a puerto. El freight forwarder quiere partir desde el principio, desde la planta, y quiere llegar hasta el final.
Siempre en acción, no ¿no, los quiero maestro? no los quiero molestar más, y si es que hay alguna posibilidad de una pregunta, dejar el espacio. Siempre en acción, ¿no, maestro? Hasta de montacargas la hizo usted ahí, ¿no? Siempre en acción con el comercio, ¿no? Ya Perdón. sabe operar hasta montacargas, ¿no? Siempre en acción usted, maestro. Yo ahí estoy operando el montacarga, claro. Sí. Ahí Agradecemos mucho la participación de Alejandro Garay, que nos hace el honor de este día participar. Tenemos una pregunta por parte del doctor Ignacio Casas, que le vamos a dar uso de la palabra para poder ir resumiendo toda la presentación de nuestro expositor, que ha impartido una conferencia muy interesante. Adelante, doctor Ignacio Casas, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Lupita. Maestro, pues creo que abarcó todos los temas, como que no dejó espacio para las preguntas. Se fue llevando el tema del principio a fin y creo que lo abarcó bastante, con mucha precisión. Me gustó mucho en lo particular. Muchas gracias. Felicidades por expresarlo de esa manera tan fácil, ¿no? Alguna vez, yo también soy académico como usted, alguna vez me preguntaban cuál era la diferencia entre una naviera y un freight forwarder. Y yo les ponía el ejemplo, ¿no? La analogía. Haga de cuenta que usted va a una agencia de viajes y lo que hace la agencia de viajes es darle opciones. Ellos le ofrecen paquetes y a muchos destinos y vuelos diversos. Y usted escoge el que más le gusta. Eso es lo que hace una agencia de carga, es lo que hace un freight forwarder. Y tal vez una naviera solo tenga rutas establecidas. Entonces, digo, a lo mejor es un poco ambigua la analogía, pero los freight forwarders pues han ido cubriendo muchos espacios que a veces las navieras no tienen en rutas, a veces las líneas aéreas no tienen como rutas fijas, o tienen rutas fijas que no abarcan ciertos espacios. Los freight forwarders pues, ofrecen esa parte de conexión utilizando los diversos medios de transporte y son usuarios empedernidos de los Incoterms. O sea, para ellos es totalmente funcional este tema de los Incoterms y los usan todo el tiempo. Aquí básicamente la pregunta es, bueno, dos preguntas. ¿Cómo enfrentaron los freight forwarders el tema de la pandemia? Al principio, justo hace un año, en marzo del año pasado, casi todos los vuelos estaban en tierra. Solo decían que un 10% los vuelos los aviones estaban volando. Y bueno, pues hubo una caída estrepitosa ahí y tuvieron mucho temor. De hecho, algunas empresas, freight forwarders, sobre todo las estaban vinculadas con el transporte aéreo. ¿Y cómo lo enfrentaron? En Sudamérica, pues tuvimos el caso de Avianca, ¿no? Que por ahí pues ya no ofrece servicios. En el tema marítimo, hubo colapso en las cadenas de suministro también a principios de la pandemia. Se han ido recuperando, pero el comercio está ahorita un poco cargado hacia Asia. Se han encarecido inclusive las tarifas. Experimentamos actualmente un encarecimiento de tarifas de Asia hacia México, de Asia a Europa, falta de contenedores en algunos lugares, acumulación de contenedores vacíos en otros lugares, o falta de contenedores para cargar en algunos lugares. ¿Cómo enfrentan esto los freight forwarders y cómo lo solucionan sobre todo, ¿no? Por ahí va más o menos son varias preguntas, ¿no? Otro tema es el e-commerce, por ejemplo, también, cómo lo están enfrentando. Hablaba de empresas, los freight forwarders han ido evolucionando, ahora pues ya empezaron con funciones básicas, a lo mejor de transporte, ahora ya son empresas 3, 4PL y ya ofrecen otros servicios adicionales, han ido evolucionando y bueno, pues se enfrentan ahora a situaciones que transforman a la cadena de suministro, ¿no? Entonces, digo, son varias preguntas. Muchas gracias. A ver cómo lo abordamos. Efectivamente, hay un antes y un después de la pandemia. Claramente, la industria del freight forwarder se ha visto muy afectada por esto que está ocurriendo, pero particularmente la industria del freight forwarder vinculada a la carga aérea, por razones obvias. Aeropuertos cerrados totalmente, prohibición de salir, la prohibición no solamente para los pasajeros, sino que para la carga.
claramente eso ha significado pérdidas importantes para la industria del freight forwarder de la perspectiva aérea. En el caso marítimo del freight forwarder han pasado coyunturas muy especiales, como por ejemplo el freight forwarder romper con ese mito. ¿Ah? ¿Cuál es el mito? Si yo tengo que mover un contenedor de aquí a México, una vez al mes, evidentemente no es lo suficientemente buen volumen para hablar con una compañía naviera, porque un contenedor al mes es poco. Entonces, tradicionalmente, antes de la pandemia, cuando uno tiene solamente un contenedor al mes, evidentemente que es bueno hablar con el intermediario, el freight forwarder, por un tema de economías de escala, de venta y compra de espacios, por los contratos que ellos tienen, los freight forwarders con las navieras. Pero hoy día, con la pandemia, ese mito de que me conviene ir a hablar con el freight forwarder cuando tengo en este minuto solo un contenedor, se ha perdido. En este minuto eso en este minuto está en tela de juicio. Hoy día una compañía naviera, un armador, puede ser en este minuto más conveniente en términos de tarifa que el mismo freight forwarder. O sea, no está en este minuto rigiendo el volumen para ver por qué decisión, por qué camino irme, si del forwarder o de la naviera. Es más, hoy día hay una tendencia a la asociatividad y a la integración, ¿no es cierto?, entre freight forwarder y navieras. Todos sabemos que son dos rubros distintos, pero también sabemos, y no nos podemos engañar, que muchas organizaciones mundiales, corporaciones, las más importantes tal vez, nacen de capitales de las compañías navieras, en consecuencia han tenido que fusionarse para poder soportar esta avalancha de malos tiempos, poder resistir, y la verdad es que compañías navieras han tenido que decir, dado que los freight forwarders tienen una mayor heterogeneidad de posibilidades de gestión, llámese por los fletes internos, llámese por la gestión aduanera que pueden dar. Recuerden ustedes que en Europa el freight forwarder actúa como agente de aduana al mismo tiempo. Manejar, por ejemplo, warehousing, manejar, por ejemplo, cargas de proyecto, o sea, expectativas que son mayores al simple transporte naviero, ha hecho que muchas compañías navieras miren ahí qué freight forwarder están disponibles y le han ido a ofrecer cantidades de dinero importantes para establecer alianzas estratégicas para poder capear el problema que estamos viviendo. Desde la perspectiva aérea, yo me atrevería a decir que de la perspectiva del freight forwarder hoy día lo que está haciendo, y es parte del programa que tiene comprometido por el 2021, ustedes lo pueden comprobar cuando vean la presentación, la FIATA tiene comprometido para el 2021 seguir actuando en auxilio con proyectos, con protocolos, con buenas prácticas a sus clientes y al manejo de la mercancía. Es decir, un trabajo de prevención, un trabajo de gestión, de poder ver con anticipación cuáles son los problemas que se pueden suscitar hasta que se pueda normalizar el tráfico aéreo, que es claramente el área más vulnerable que ha tenido la industria del transporte. Muy bien, maestro. Pues muchísimas gracias. De mi parte, pues es todo. Lupita, muchísimas gracias. Caduceo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ignacio, y sobre todo Alejandro Garay por su interesante participación. Vamos a hacer la entrega de reconocimiento para que el doctor Ignacio nos haga el favor de entregárselo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bien, a nombre de Capacitación Global, Caduceo Aduanero, se otorga el presente reconocimiento. En su tercera temporada hace entrega el presente reconocimiento al maestro Alejandro Garay Gandia por su valiosa asistencia en el Foro Logístico Internacional realizado en Mexicali y Veracruz, México, a 09 de abril de 2021, interviniendo ponentes expertos en materia, maestro Caduceo Aduanero, maestro Miguel Ángel Reyes Ramírez y la maestra Guadalupe Ordaz Urrutia. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Antes de concluir, me gustaría, por favor, que todos pudieran prender su pantalla, por favor, para que pues se pudiera tomar la foto del recuerdo. Pueden encender sus pantallas, por favor, todos. Ponerse guapos y pueden ponerse todos guapos para que puedan tomarse la fotografía oficial de este evento. Si gustan tomarse la foto, listo. Bueno, muy bien. Antes de concluir, quiero agradecer a Concanaco Servitur por su interesante participación, licenciado Octavio de la Torre. Muchas gracias por haber estado con nosotros. También a la licenciada Flor Pitti, que le mandamos un enorme abrazo desde el puerto de Veracruz. Al maestro Fernando Granados, le mandamos un saludo por su importante participación. También al licenciado Jorge González Olivieri, que le agradecemos su participación en este importante evento. A la importante participación del maestro Miguel Ángel Reyes, agradecemos su intervención para enriquecer este importante evento. A la maestra Sandra Vázquez Castillo por sus comentarios atinados. Y cerramos con el maestro Alejandro Garay, que nos hizo el favor de acompañarnos, al doctor Ignacio Casas, muchas gracias. A todas las universidades tecnológicos que participaron el día de hoy, le agradecemos mucho su participación y los mantendremos informados a través de nuestras páginas o redes sociales de nuestros próximos eventos. Los saluda también el maestro caducero aduanero, que formó parte de este comité de organización, al maestro Miguel Ángel Reyes, que su intervención fue muy importante y organizador del evento. Su servidora Guadalupe Ordaz agradece la participación a todos los jóvenes que todavía siguen en esta noche despiertos hoy viernes y que se están capacitando, y eso para nosotros es de vital importancia, poder darle estos conocimientos a cada uno de ustedes. Muchas gracias y pues hasta la próxima y que tengan excelente fin de semana. Les mandamos un enorme abrazo. Gracias a todos. Gracias, Lick. Gracias, maestro Alejandro. Muchas gracias a todos por estar presentes. Otro viernes de estudio de aquí de Logística, Comercio Exterior y Aduanas. Nos estamos viendo la próxima semana con más dinámicas, ¿de acuerdo? Tenemos talleres pendientes, cursos gratis y muchas dinámicas. Acuérdense también del curso de clasificación arancelaria y que vamos a estar al pendiente de publicarlo en las redes sociales. Les voy a escribir mi correo para las personas que están interesadas en adherirse al chat de WhatsApp. En lo que pone el correo, quiero agradecer la presencia de todos los que nos están mandando saludos por el chat, desde Panamá, de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, de las universidades de Venezuela y de todos los países que nos están haciendo el honor de acompañarnos esta noche. Como ustedes saben, queremos pronto ir a Panamá, a Chile a tomarnos un vinito, a recorrer ese gran puerto de Panamá que estamos todos interesados, y los saludamos con mucho cariño a todos ustedes porque estoy seguro que vamos a volver a continuar con este importante evento. Muchas gracias, Miguel, por tu importante participación. Caducero, feliz noche. Gracias por tu amable participación y seguimos en contacto. Saludos a Chile, ahí estamos saludando, nos van a un vinito. Un vinito. A Flor Pitti, gracias por desvelarte esta noche, gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Buenas noches, que estén bien. Nos estamos viendo próximamente entonces, ¿de acuerdo? Para que estén al pendiente. Y pues muchísimas gracias a todos los expositores, a todos los analistas. Muchas gracias por el reconocimiento que me hicieron. Muchas gracias, muy gentil, honrado. No, maestro, esto es para ustedes, esto es muchísimas gracias, es nada más un pequeño presente para agradecerle su tremenda exposición de conocimientos y experiencias, y va a haber segunda parte, ¿no? Entonces, para que estén al pendiente, porque sí, son excelentes estas dinámicas y esto es para ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, pues nos despedimos, muchísimas gracias aquí a la conductora que tiene una increíble voz y una gran planeación para hacer todo esto, no podemos hacer mucho sin ella, la verdad. Entonces, maestro Miguel Ángel, que siempre estuvo al pendiente, sí. Y pues aquí a los presentes, Alejandro. Yo creo que con Guadalupe se puede revivir el programa siempre en domingo, ahí tenemos conductora. Siempre en domingo. Continuamos y para que vean que nosotros terminamos puntualmente, saludamos a Sandra Vázquez Castillo, que está por aquí con nosotros, nuestra cónsul, a Fernando Granados, que ya tiene preparado lista la maleta para irnos a Panamá.
estamos aquí todos reunidos y próximamente vamos a rifar boletos para irnos a Panamá. Saludamos al canal de Panamá. Canaco Servitur estuvo presente en esta noche y la Universidad Veracruzana y el Instituto Tecnológico de Boca de Río. Un abrazo y buenas noches y hasta la próxima. Saludos. Adiós, saludos a todos. Adiós. Terminamos a todos. puntual a las 9 de la noche como estaba programado. Hasta la Es próxima. correcto. Gracias a todos, muy amables. Hasta luego. Nos vemos. Gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos. Saludos. Buen Adiós. provecho y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias a todos.